Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Iris López y es un gusto para mí poder estar con ustedes en esta tarde y vamos a desarrollar el tema de empatizar con tu clientela. Así es que vamos a dar inicio. Solamente déjenme compartir la pantalla. Como les mencionaba, ¿por dónde iniciamos para poder empatizar con nuestra clientela? Bueno, antes que nada, el objetivo de la sesión es que las personas participantes conozcan herramientas del Design Thinking y específicamente de la etapa 1 para aplicarlas de manera práctica en sus emprendimientos. Entonces, ¿a qué nos referimos con poder empatizar con la clientela? Ustedes saben que hoy en día pues existe una infinidad de emprendimientos y cada uno de ustedes se enfoca en atender una necesidad o un problema en específico, ¿verdad? De un segmento de clientes igualmente específico, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, por ejemplo, hay emprendimientos, ¿verdad? Que se dedican, por ejemplo, a brindar productos elaborados en añil, ¿verdad? Para aquellos hermanos lejanos posiblemente que están en el extranjero y que buscan este tipo de productos. Asimismo, pues hay emprendimientos que se dedican a elaborar lo que son accesorios, ¿verdad? Tanto para mujeres, algunas pues que son profesionales que les gusta destacarse mucho en cuanto a su imagen personal y otros pues que son, ¿verdad? Enfocados a, por ejemplo, a mujeres que les gustan detalles pequeños, ¿verdad? Igualmente, pues hay productos que son para el área empresarial, ¿verdad? Como productos para promocionar negocios, así como también productos que van enfocados a las necesidades de cuidado personal. Entonces, cada uno de estos negocios va a poder tener éxito dependiendo o de la medida en que puedan identificar cuáles son las necesidades o problemas de ese segmento de mercado al cual atienden. También, pues, parte del design thinking tiene que ver mucho con la innovación, ¿verdad? Entonces, caso de ello, pues, tenemos aquí, ¿verdad? El caso de un emprendimiento que se dedica a la pizza de Curil. Y usted puede pensar, ¿y qué es el curil? ¿Verdad? Entonces, es a lo que nosotros llamamos comúnmente la concha. ¿Verdad? Entonces, este tipo de productos probablemente no es algo común en nuestro país. Entonces, el poder innovar va de la mano con el poder identificar realmente esas necesidades que tiene ese segmento de mercado. Y aquí es donde muchos filósofos, ¿verdad? Mencionan la parte de poder empatizar con tu clientela, poder crear un valor agregado a tus productos o servicios. Igualmente, con la parte de la pandemia, ¿verdad? Debido a la emergencia que se tuvo, pues muchos emprendimientos que se dedicaban a brindar sus servicios de manera presencial tuvieron que innovar. ¿Qué significa eso? Pues tuvieron que dar paso a la transformación digital y tuvieron que adaptar sus productos o servicios para poder ofrecerlos a través de estas plataformas. Un ejemplo de ello es el taller, ¿verdad?, de Caramácara, en donde pues se brindan lo que son capacitaciones o talleres que van enfocados pues a la familia, ¿verdad? Y ustedes se fijan, pues ellos los estaban dando de manera online, es decir, de manera virtual. Otro ejemplo es, por ejemplo, Jagnas, ¿verdad? Que se dedica pues a brindar talleres de cuadro bordados. Entonces, si bien es cierto, tal vez son algunas capacitaciones o talleres que por lo general se dan de manera presencial, pero como les digo, a través de las necesidades y de los cambios que se van dando en el mercado y los cambios que también tiene nuestro segmento de mercado, pues asimismo nosotros tenemos que ir adaptando nuestros servicios o productos hacia esas necesidades. Y no solamente el producto o servicio, sino también la forma en cómo les hacemos llegar los mismos.
Entonces, ¿cuál es el ingrediente clave? Aquí es lo que les mencionaba, es la innovación. Entonces, ¿qué es la innovación? Bueno, parte del manual de Oslo nos dice que es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, ya sea producto o servicio de un proceso, ¿verdad? Un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo. Eso tiene que ver en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores, ¿verdad? Es lo que les mencionaba. Por ejemplo, en la pandemia, muchos emprendimientos tuvieron que adaptar la forma en cómo brindaban sus servicios o cómo vendían los productos. Entonces, todo eso tiene que ver con la parte de la innovación. Un ejemplo también de innovación es Netflix. Entonces, voy a reproducir el video para que podamos ver parte de esos ejemplos de la innovación. Hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Newbank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Bien, como observaban en el video, hablábamos de los cambios. Y si ustedes se fijan, hay muchas empresas que hoy en día, debido a toda la transformación, los cambios, el que existan nuevas necesidades y nuevos problemas que queremos resolver la vida de una manera más fácil y más sencilla, todos esos cambios son los que nos hacen que día con día aparezcan nuevas soluciones, ¿verdad? Y ustedes, pues como emprendedoras y emprendedores, es su tarea identificar todas esas necesidades o esas oportunidades que tienen para poder satisfacer esas necesidades o mejorar esos problemas o dar una solución a esos problemas que tienen las personas hoy en día. Entonces, cuando hablábamos de los cambios, nos referíamos a esto, ¿verdad? Innovarse significa darle solución a esos cambios. Entonces, imagínense el caso de los automóviles hoy en día. Estábamos hablando de la empresa Tesla. Imagínense cómo van a ser los vehículos o cómo va a ser, que probablemente ya no vamos a utilizar la gasolina. Y hay autos hoy en día que ya no están utilizando gasolina, sino que tienen un sistema que utiliza paneles solares, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que debemos ir a la vanguardia, tenemos que ir buscando las formas de cómo poder ir innovando día con día y no podemos permanecer estáticos, ¿verdad? No podemos decir, no,
esta es mi forma de vender. Por ejemplo, hay emprendedores o empresas que, por ejemplo, su modelo de negocio era vender a través de los mercaditos. Solamente andan en mercaditos o en ferias. Entonces, imagínense qué pasa o qué problemas, ¿verdad? Tuvieron estas personas con lo de la pandemia. ¿Por qué? Porque no se podía participar en esos espacios de comercialización. Entonces, ¿qué pasó con estos emprendimientos? A lo mejor tuvieron que innovar en esa parte. Imagínense ahora las empresas de televisión hoy en día, por ejemplo, los canales nacionales. Imagínense qué problema con estos nuevos servicios que hay hoy en día de cable, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan innovar en esa propuesta que dan a los televidentes para poder mantenerlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted ahora, por ejemplo, está Netflix, podemos hablar de Amazon Prime, bueno, hay una infinidad, ¿verdad? Disney Plus, una infinidad de servicios, de plataformas digitales que le ofrecen un catálogo, ya sea de programas, series, películas, y usted se programa para poder verlas. No necesita estar en un horario específico viendo ese tipo de programas, sino que usted hace su tiempo o incluso puede descargarlo, puede grabarlo. Entonces, le brindan una infinidad de soluciones, ¿verdad? Ahora bien, entonces la función de toda empresa es innovar y agregar valor a sus clientes. Eso es algo que no podemos perder de vista, ¿verdad? Entonces, ustedes como empresarias, empresarios, emprendedores y emprendedores, su tarea es innovar, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo vamos a innovar? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Bien, a través del Design Thinking, esa filosofía de trabajo se utiliza para realizar proyectos de innovación con un enfoque multidisciplinario y colaborativo, focalizándose en las necesidades y emociones de las personas para la obtención de resultados excepcionales. Entonces, a través del Design Thinking es que podemos lograr innovar. Antes se diseñaban estrategias basadas solamente en los productos y servicios, pero hoy en día la propuesta es que se puedan diseñar estrategias basadas en la experiencia del cliente. Y para ello, pues es necesario conectar sus ideas y expectativas, ¿verdad? O sea, ustedes como emprendedores y emprendedoras, empresarias, empresarios, esa es su tarea, ¿verdad? Poder conectar con su segmento de mercado, ¿verdad? Conocer qué es lo que necesitan, cuáles son sus expectativas, qué cosas pueden mejorar de los productos o servicios que hoy por hoy ustedes les ofrecen. Bien, a través del Design Thinking es necesario poder observar. Eso es lo primero. Usted tiene que observar al segmento de clientes, ¿verdad? O al mercado, a las personas. A través de la observación podemos capturar, podemos identificar esas necesidades que aún no se han suplido o podemos identificar problemas que debemos brindarle una solución o cosas que podemos mejorar, ¿verdad? Ya sea de nuestro propio negocio o de la competencia incluso. Sí, muchas empresas nacen a partir de eso, ¿verdad? Porque observan las debilidades en cuanto quizás el producto o servicio que están ofreciendo al mercado y ven que no están supliendo al 100% los problemas o las necesidades que tiene ese segmento de mercado. Entonces, ellos toman la oportunidad y crean algo nuevo, ¿verdad? O reinventan esa propuesta. Entonces, a partir de la creación de esas propuestas, se valida en el segmento de mercado o en el mercado y eso nos permite ya desarrollar nuevas ideas. Pero entonces con eso realmente podemos sorprender.
El design thinking tiene varias características, ¿verdad? Entonces, una de ellas es la generación de la empatía, y en esto es que nos vamos a enfocar en esta sesión. ¿Y qué se refiere con generación de empatía? Bueno, es ponerse en el lugar de la clientela. Hay que entender los problemas, cuáles son sus necesidades y deseos. Asimismo, otra de las características del design thinking es el trabajo en equipo, ya que esto pone en valor la capacidad de aportar singularidad. Y también la generación de prototipos, ya que defiende que toda idea debe ser validada antes de asumirse como correcta. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cometemos el error de crear un producto o un servicio solamente retomando nuestra información o lo que a nosotros nos parece correcto. Ah, es que yo voy a brindar este servicio de esta manera porque a mí así me gustaría. Pero ahí es donde cometemos el error. No debemos de ser así. Es al contrario. Primero debemos conocer cuáles son las necesidades, cuáles son los deseos, cuáles son los problemas que tiene este segmento de mercado que hemos identificado, y a partir de ello, pues poder proponer soluciones y validarlas en el mercado. ¿De acuerdo? Esto es, por ejemplo, una de las actividades que realizamos en el programa, o bueno, en el diplomado de Mujer y Negocios, ¿verdad? Que es validar la clientela y validar ese prototipo, ¿verdad? Esa solución que ustedes quieren brindar al mercado. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso me permite hacer una inversión con un modelo de negocio que yo he validado, algo que yo sé que la gente necesita, que la gente realmente quiere, ¿verdad? Entonces, no voy a hacer una inversión o no voy a perder dinero en algo que no he validado con el mercado, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, muchas grandes empresas primero hacen un estudio de mercado antes de lanzar un nuevo producto o servicio. Entonces, nosotras, ¿verdad? Como emprendedores y emprendedoras, pues debemos de hacer primero eso, ¿verdad? Hacer un estudio y pues a través del design thinking y una de sus características que es la generación de empatía, pues podemos hacerlo. Y eso es una de las herramientas que vamos a ver también en este momento. Entonces, el design thinking proporciona la identificación de fallos para que cuando demos con la solución deseada, estos ya se hayan solventado, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que vamos a ir pues viendo. Entonces, una de las fases que vamos a ver es empatizar, ¿verdad? Entonces, estas son las fases del design thinking: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Pero, como les decía, nos vamos a centrar en la primera etapa, que es empatizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues empatizar conlleva comprender las necesidades de la clientela, es decir, ponernos en la piel de las personas para ser capaces de generar soluciones consecuentes con sus realidades. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos aprender a escuchar las opiniones de las personas o de ese segmento de mercado que hemos identificado, mostrar interés por lo que nos rodea y asimismo pues respetar y ser positivos, es decir, mostrarnos abiertos a conocer, ¿sí? A conocer nuestro entorno, a conocer el entorno de ese segmento de mercado, de las personas, ¿verdad? Entonces, para ello, pues también está, ¿verdad?, el Empathy Framework, en el cual pues es como un vistazo de las formas de cómo se empatiza o cómo nos involucramos con las personas. Por ejemplo, cómo puedes aplicar la empatía para identificar y resolver problemas de tus usuarios. Muchas veces comenzamos con la lástima, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ah, es que veo lo que sientes aunque yo no lo sienta. Es decir, que identificamos los sentimientos de la persona, pero no nos interesa saber por qué ni qué hacer para remediarlo, ¿verdad? Entonces solamente sentimos lástima, pero creemos que es algo que está ajeno hacia nosotros. Hay personas que actúan de esta manera, pero no buscan una solución hacia ello, ¿verdad? Entonces, aquí lo vamos a ver como desde la perspectiva empresarial. Luego está la solidaridad, que es como
un segundo escalón. Bueno, siento lástima, pero puedo sentir solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que siento lo que sientes, aunque probablemente no sea por la misma razón, ¿verdad? Entonces, identifico tus sentimientos y me recuerda a cuando yo he sentido algo similar, ¿verdad? Aunque probablemente no haya sido por esa misma causa. Y luego, pues, está la empatía, ¿verdad? Que es donde entiendo lo que sientes y entiendo el por qué. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que identifico la causa de las emociones, aunque no nos expresemos igual, y entiendo que tu caso es diferente al mío, ¿verdad? Por eso les decía, o sea, cuando vamos a crear un producto o un servicio o cuando queremos mejorar parte de los procesos de nuestra empresa y que vaya realmente encaminado, ¿verdad? A mejorar la experiencia de nuestra clientela, tiene que ir a partir de esa vía, ¿verdad? De empatizar, es decir, ¿cómo hago que la experiencia de mi clientela sea mejor, que se sienta cómoda, que se sienta cómodo con mi negocio, con el servicio que le estoy ofreciendo, ¿verdad? Y la compasión, que es entender, ¿verdad? En fondo el problema y buscamos una forma de resolverlo. Pero entonces aquí la empatía con la compasión pues prácticamente hacen un clic, ¿verdad? ¿Por qué? Porque identificamos todas esas emociones que pueda tener nuestro segmento de mercado y también tomamos acción para poderle dar una solución, ¿verdad? Entonces, el mapa de empatía es una herramienta que nos ayuda a construir el perfil del cliente, respondiendo a los 6 bloques de preguntas que lo conforman. Entonces, esta herramienta es sumamente importante para las personas que tienen un negocio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este me permite identificar esas necesidades y conocer el entorno de mi segmento de mercado. Y eso me va a permitir identificar qué ofrecerle, ¿verdad? ¿Qué cosas puedo mejorar o qué cosas nuevas puedo crear para poder empatizar con mi clientela y que se siente identificado con mi negocio y que me compre a mí y que no le compre a la competencia, porque al final ustedes saben que hoy en día pues tenemos muchísimas empresas que están compitiendo, ¿verdad? Entonces, el mapa de empatía es una herramienta sumamente importante. Ahí está. Bien, ese es el mapa de empatía, ¿verdad? Como les mencionaba, tiene 6 elementos, ¿verdad? El primero es piensa y siente, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los elementos. Antes que todo, también déjenme decirles que para poder aplicar el mapa de empatía, lo primero que debemos hacer es caracterizar a nuestro segmento de mercado. Ustedes lo pueden hacer así como una persona, ¿verdad? Por decir algo, tenemos a Griselda, ¿verdad? Que es una mujer de 45 años, es profesional, tiene un nivel de ingresos de $1,000 mensuales, le apasiona, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, es una persona que le gusta reciclar. Y bueno, entonces usted primero va a caracterizar el segmento de mercado y lo puede hacer como una persona, ¿verdad? Que sea parte de ese segmento. Entonces, cuando usted caracteriza a su segmento de mercado en una primera instancia, entonces luego comenzamos a completar ese mapa de empatía. Entonces comenzamos con el que piensa y siente, ¿verdad? Luego con el que escucha, el que ve, el que dice y hace, y las debilidades y fortalezas. Y lo vamos a ir viendo en detalle. Como les decía, en el piensa y siente, vamos a ver cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones y expectativas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que ir identificando, ¿verdad? Esa parte que pueden tener las personas. Por ejemplo, si estamos hablando de Griselda, ¿verdad? Que es una mujer que se preocupa por el medio ambiente,
¿Qué podría estar pensando? ¿Cuáles son sus preocupaciones? A lo mejor está pensando que en su casa no recicla lo suficiente o anda pensando cómo puede reutilizar ciertos materiales, ¿verdad? Le gustaría pues tener tiempo, ¿verdad? Para poder ver de qué manera pues se capacita, ¿verdad? Para poder crear nuevas cosas en su casa con esos materiales, ¿verdad? Eso podría ser un ejemplo. En el que escucha es en su entorno, ¿verdad? ¿Qué es lo que escucha en su entorno? Por ejemplo, en las noticias, ¿verdad? Probablemente escucha noticias que, digamos, hay demasiada contaminación de desechos sólidos. Puede probablemente escuchar en las noticias que también, por ejemplo, existen muchos problemas en la recolección de basura en su comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, o que hay personas en su trabajo, ¿verdad? Que se quejan mucho de sus vecinos, que las personas no recogen la basura a tiempo o que dejan los promontorios de basura afuera, no lo recogen o no los depositan donde deberían de depositarlos. Entonces, usted va creando o usted va a partir de la observación, porque eso también es importante, a partir de la observación, usted va creando el mapa de empatía, ¿verdad? Luego en la parte del que ve, ahí vamos a ver qué es lo que ve en su entorno, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueden ver sus amistades, las personas colaboradoras y el círculo de influencia? ¿Quiénes influencian a esta persona también? ¿Verdad? Entonces, probablemente, si seguimos con el caso de Griselda, ¿verdad? Podría ser que ella ve en su entorno, por ejemplo, en su trabajo, que hacen una campaña de recolección de desechos sólidos, hay una campaña de SEIRI, ¿verdad? Que están, por ejemplo, revisando los materiales que se puedan ir reutilizando. Anda viendo que ve en redes sociales que si va a haber alguna campaña para recolectar latas, papel, bueno, y cuestiones así. Es decir, usted va observando o va identificando cuál es el entorno de esa persona. En el dice y hace, pues a lo mejor ahí vemos cuál es la actitud y cuál es la conducta de la persona. Es decir, qué lugares frecuenta, qué es lo que hace para poder solventar, ¿verdad? Esas preocupaciones o esas necesidades que tiene su segmento de mercado, ¿verdad? Entonces probablemente esta persona va a los centros comerciales, anda buscando, por ejemplo, productos que sean, compra solamente cosas que sean elaborados con materiales reciclados, trata de comprar productos que su empaque, ¿verdad? Sea lo mejor biodegradable, o cuando va al supermercado, por ejemplo, lleva sus propias bolsas. Entonces, usted va identificando esa conducta de la persona. ¿Para qué me sirve esto? Ah, entonces a esta persona yo le voy a vender un producto que esté elaborado con materiales reciclados porque eso le va a llamar la atención. Eso va acorde a lo que esta persona siente, a lo que esta persona necesita, ¿verdad? A lo mejor le voy a ofrecer un producto que tenga un empaque que sea reutilizable. Entonces, ven la importancia de ir identificando ese entorno de su segmento de mercado. Entonces, dentro de las debilidades, ¿qué es lo que puede haber ahí? Ahí están los desafíos, las frustraciones, los obstáculos que esta persona enfrenta en el día a día, ¿verdad? Entonces, podría ser eso, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando va al supermercado, ¿verdad? Casi todos los productos vienen por ejemplo, en envases que no se pueden reutilizar o, por ejemplo, son materiales dañinos. Por ejemplo, que cuando tiene que ir a cambiar la llanta de su vehículo, no sabe qué hacer con la llanta que ya está vieja, ¿verdad? Entonces, por ahí, ¿verdad? Pueden estar como esos miedos. Entonces, dentro de sus fortalezas, ¿qué es lo que puede haber? En esa parte, vemos cuáles son sus objetivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que esa persona quiere? ¿Sí? Nos vamos a pasar acá. ¿Qué dice ya? Esto ya lo vimos, el que le frustra.
que le motiva, ¿verdad? Esta es la parte que les mencionaba, ¿sí? Entonces, en esta parte, piensa en las principales inquietudes y motivaciones de su cliente, qué es lo que realmente quiere o necesita alcanzar, cómo mide el éxito, cómo intenta alcanzarlo. Entonces, en esta parte, ella puede pensar, ¿verdad? Bueno, me gustaría poder ir a un supermercado o a una tienda donde todos los productos vengan a granel o que no tengan un empaque necesariamente, en el cual yo pueda llevar mis envases, pueda comprar, por ejemplo, granos básicos, azúcar, frijoles, arroz, y los pueda llevar en un empaque, en un envase que sea reciclado, ¿verdad? Por ella misma, y pues ahí pues ella se va a sentir bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está actuando acorde a lo que ella siente, a lo que ella necesita. Ella se va a sentir bien, se va a sentir motivada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está logrando parte de los objetivos que ella quiere alcanzar en su vida. Entonces, se fijan la importancia de poder identificar ese segmento de mercado y cuál es su entorno. Entonces, el mapa de empatía nos sirve para eso, para poder identificar a ese segmento de mercado y conocer cuál es su entorno. Y al conocer su entorno, fácilmente yo puedo identificar en los productos o servicios que puedo ofrecerle a esta persona o cómo se lo voy a ofrecer. Y eso pues nos va a ayudar a innovar también, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Ya concreto del mapa de empatía. Y ahí está, ¿verdad? Por ejemplo, este es un chef que representa el segmento de mercado, ¿verdad? Ahí pues con todas las características. Y ahí dice el que piensa y siente, ¿verdad? Piensa en elaborar recetas para eventos de grandes empresas, su aspiración es ser un experto en gastronomía internacional, se apasiona con las elaboraciones previas de lo que hará el día siguiente. En el que ve, bueno, alimentos que se brindan en los eventos de empresa, programas de gastronomía, detecta deficiencias en restaurantes que conoce. Y en el que oye que los restaurantes más exitosos a nivel nacional e internacional, oye recetas de cocina, escucha también qué restaurantes frecuentan ir las familias, probablemente también escucha, por ejemplo, qué opinan, ¿verdad? De las recetas que él elabora, entre otros. En el dice y hace, pues, dice que tiene una actitud positiva, busca capacitarse en el área de gastronomía internacional y quiere tener su propio blog de gastronomía. Entonces, ¿cuáles son sus esfuerzos o miedos? Le preocupa no gestionar bien su tiempo y tiene miedo de no poder invertir en toda la maquinaria que desea tener, ¿verdad? ¿Y cuáles son los resultados o qué es lo que le motiva? Pues que necesita capacitaciones en temas empresariales. Pero entonces, cuando yo veo esta parte, ok, estos son los resultados. ¿Qué quiere decir eso? Ok, entonces yo necesito o puedo crear más bien un servicio de capacitación para esta persona, ¿verdad? Entonces, y que incluya, ¿verdad? Probablemente flexibilidad en los tiempos, en los horarios, a lo mejor facilidad en el plan de pago, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos extras yo los voy a ir identificando a través del mapa de empatía, ¿verdad? Eso, como les decía, es parte de una de las herramientas con las cuales podemos identificar, ¿verdad? Esas necesidades y problemas de nuestro segmento de mercado. Ahora bien, también está el mapa de experiencia de la clientela, el Customer Journey Map. Entonces, esta herramienta es un diagrama que ilustra los pasos que realiza tu cliente para interesarse en tu emprendimiento o empresa, ya sea un producto o servicio, una experiencia online, una experiencia en tienda o local o un servicio o cualquier combinación que sea, ¿verdad? Entonces se trata de una presentación visual de las diferentes fases que experimentan tus clientes basados en una serie de dimensiones y motivaciones. Por ejemplo, imagínese cuando usted quiere reservar un vuelo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasos usted debe de seguir por lo general para hacer una reservación, ¿verdad?
Bueno, primero probablemente usted busca en la página web de la aerolínea los vuelos, ve las fechas, ve los precios. Posteriormente usted tiene que ingresar la información, hacer la reserva en línea, hacer el pago en línea. O probablemente pues tiene que ir a hacer el depósito al banco y luego tiene que hacer pues obviamente ya la confirmación del vuelo, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso es una experiencia para su cliente, ¿verdad? Entonces, esa parte, esa experiencia también genera valor, ¿verdad? Y puedo llegar a ser competitiva o competitivo en la medida de que yo ponga atención a ese proceso y pueda mejorar esa experiencia con mi cliente. Miren, hoy en día hay empresas que tal vez el producto o no es tan bueno, pero la atención que le brindan es excelente. Entonces la persona sigue, ya no tanto por el producto, sino por la forma en cómo lo trata, ¿verdad? Es por esa experiencia le genera valor a la persona. Entonces, ¿cuáles son los pasos para crear tu Customer Journey Map? Primero, hay que definir tus potenciales clientes, que es parte del mapa de empatía. Luego hay que elegir las fases que atraviesa tu cliente, ¿verdad? Es decir, cuál es el proceso de atención que le brindamos a nuestro cliente, esa experiencia que tiene con nuestro negocio. Luego, identificar los puntos de contacto, ¿verdad? El siguiente paso es medir lo que está ocurriendo en cada una de esas fases o dentro de ese proceso y el punto de contacto que tiene nuestro cliente con la empresa. Y el último es plantear mejoras y aproximar el ciclo de compra-venta. Entonces vamos a ver también un ejemplo. En esta parte es el mapa de experiencia, ¿verdad? Igual para una reserva, ¿sí? Para una reserva de un tour, ¿verdad? Entonces, lo que les mencionaba es similar a lo de la reserva de un vuelo. Entonces, primero, ¿qué hace el cliente? Aquí tenemos a la persona, ¿verdad? Rina Pérez dice que tiene 30 años, le gusta la naturaleza, trabaja en una empresa privada en el departamento de ventas y su ingreso es de $500 mensuales. Vive en San Salvador con su familia. Con esto ya caractericé a mi segmento de mercado objetivo, ¿ok? Bien, porque podemos tener también diferentes tipos de mercados, segmentos de mercado, pero nos vamos a enfocar en uno en específico. Entonces, veamos el caso de Rina. Entonces, ella quiere reservar o tiene la experiencia, ¿verdad? En la reserva de un tour, ¿ok? Entonces, primero se ve el proceso. Si ustedes se fijan acá, primero está busca información. Entonces, busca información en Facebook, lee los mensajes de otras personas. Hoy en día, pues, con esta herramienta realmente todos creo que hacemos eso mismo, ¿verdad? Primero buscamos recomendaciones en Facebook y leemos los comentarios para ver la experiencia de otros clientes con esta empresa, ¿verdad? Y ahí probablemente puede que encontremos elogios o puede que encontremos muchos reclamos, ¿verdad? Entonces, desde allí es un primer contacto con nuestra empresa, ¿verdad? Entonces, hay que tomar muy en cuenta si ustedes manejan redes sociales, ¿verdad? O espacios en donde fácilmente sus clientes pueden dejar comentarios, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que darle seguimiento. ¿Por qué? Porque hay otros clientes o potenciales clientes que a lo mejor van a buscar su información y si se encuentran con malos comentarios, ¿verdad? En sus redes sociales, muy probablemente pues van a perder a un futuro cliente o alguien que podía haberse convertido en un cliente para ustedes, ¿verdad? Entonces, y pregunta, ¿verdad? Por inbox y probablemente pues recibe la respuesta. Eso también es importante. ¿Cuánto tiempo usted se tarda en darle respuesta a su cliente? Hay personas que, bueno, incluso, ¿verdad? Ahí en Facebook le aparece en Messenger cuánto tiempo, cuántos minutos o cuántos días se tarda esa empresa para darle respuesta a los mensajes, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante para la experiencia del cliente con su negocio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos elementos,
Luego está la parte de la reserva en este caso, ¿verdad? Entonces, ahí puede ser que tenga una mala experiencia, ¿verdad? La persona, porque probablemente tenga que pagar el 50% en un banco. Entonces, aquí el malestar tal vez no es que tenga que pagar el 50%, sino el tener que trasladarse al banco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede mejorar esa parte? ¿Verdad? Entonces, el pensar que tiene que ir al banco, hacer la fila y que tiene que estar ahí bastante tiempo, a lo mejor pues eso le va a generar muchos inconvenientes por su horario de trabajo. Pero entonces probablemente pues se le va a dificultar. Luego de esa fase pues ya entra el proceso, pues ya el contacto, es decir, cuando ya recibe el servicio, ¿verdad? Entonces acá va desde que entra en el microbús, ¿verdad? Es decir, desde que usted le da la bienvenida a esa persona, ¿verdad? En su negocio. Reconoce a algunas personas de otros viajes, probablemente. Se siente, ¿verdad? A gusto con las personas. Entonces, una mala experiencia podría ser que se ubica en el asiento de atrás, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí, pues eso no le va a gustar porque a lo mejor esta persona quería sentarse a la orilla de una ventana o quería estar cerca de la salida, ¿verdad? Del microbús. Entonces, ahí también puede generarse una mala experiencia, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo podemos resolver esa mala experiencia? Ah, bueno, ¿y por qué no incluimos entonces en nuestro servicio que la persona pueda seleccionar su asiento? Algo similar con lo que hacen las aerolíneas. Claro, tiene un costo extra, pero usted puede elegir el asiento, siempre y cuando esté disponible aún, ¿verdad? Pero eso también va generando valor a la experiencia del cliente, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos identificando esas áreas de mejora o donde podemos incluirlo, ¿verdad? Entonces, luego, pues, hay actividades de integración dentro del microbús y se escucha música. Pues eso, pues, es relativamente, para la persona, pues, no es tan importante, ¿verdad? Luego, hay otras personas que sí. Es importante que pueda tener como el acceso a poder escuchar su música de su gusto, ¿verdad? O hay otras personas que le toman mucha importancia a por ejemplo, que usted le ponga algo visual, ¿verdad? Es decir, que le ponga una película o que vayan colocando videos en el transcurso del viaje. Bien, otro de los elementos es conocen los lugares de destino, es decir, cuando llegan al lugar, ¿verdad? Entonces, en esta primera visita, ¿verdad? La persona se siente feliz. Un momento, digamos, dentro del proceso donde se puede sentir mal la persona es que tiene que esperar a otras personas para continuar el viaje. Esto sucede mucho, por ejemplo, cuando son multidestinos, ¿verdad? Que andan en diferentes ciudades y hay personas que se atrasan o se quedan comprando y eso atrasa todo el grupo, pero eso usted tiene que esperar. Entonces, eso pues obviamente puede generar también un malestar para la persona, ¿verdad? Luego pues van a la segunda visita, ¿verdad? A la otra ciudad o el otro lugar que estaba dentro de la ruta que iban a hacer dentro del tour. Y luego está la fase de la despedida, ¿verdad? Entonces allí también, según el mapa de experiencia, ¿verdad? Está el saludo de despedida, que a lo mejor pues para la clienta no fue algo tan importante pero lo que sí le puede generar malestar es que tenga que esperar en un lugar oscuro a un taxista, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día hay muchos tours que salen de las gasolineras, ¿verdad? Entonces, las personas que van en vehículo, que se trasladan hasta la gasolinera en vehículo, a lo mejor pues lo ven bien, ¿verdad? Ah, sí, nos dejan en la gasolinera, aunque vengamos ya noche, 7 de la noche, 8 de la noche, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa en el caso de las personas que no van en vehículo, sino que van en transporte público? Entonces, para ellos sí puede generar una molestia. Entonces, cuando vemos todo el proceso de la experiencia del cliente, ¿verdad? Y los lugares donde tenemos contacto con ellos, ahí es donde podemos identificar áreas de mejora, ¿verdad? Hay que mejorar esos procesos y eso nos va a permitir también innovar y ser más competitivos. Entonces, ahí están pues como uno de los tips, ¿verdad? Que podríamos identificar en este caso que lo que les mencionaba, a lo mejor para mejorar el servicio podríamos incluir
un número de cuenta para la transferencia bancarias o hacer el pago en línea, como hacen muchas empresas hoy en día. Probablemente pues colocar pantallas dentro de la unidad, ¿verdad? Para colocar películas durante el viaje o poder enviar antes un formulario a las personas que van a ir en el microbús para que puedan elegir la película de su preferencia, ¿verdad? Entonces eso también va generando valor para el cliente. Asimismo, otra área de mejora podría ser se lleva al cliente hasta su hogar o a un punto seguro, ¿verdad? Al momento en que se termina el tour, ¿verdad? Entonces, podría ser tal vez un costo extra, pero para la persona podría ser más gratificante que usted le dé ese servicio, ¿verdad? De poderlo llevar hasta un punto que sea más seguro para la persona o igual pues brindarle ese servicio, ¿verdad? Complementario con otra persona, ¿verdad? Pero que la persona sienta la confianza de que va a llegar seguro hasta su lugar de destino, ¿verdad? Al final de eso se trata, brindarle a nuestra clientela una experiencia que sea satisfactoria, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, el mapa de experiencia nos brinda también información de esos procesos, ¿verdad? En donde podemos hacer mejoras para nuestro negocio. Entonces, esto realmente va a ser algo muy significativo para su segmento de mercado. O sea, créanme que la clientela, como les mencionaba, va a regresar ya no solo por el servicio o por el producto que usted le ofrece, sino porque se va a sentir cómoda o cómodo con todo el proceso de compra, ¿verdad? O la experiencia para poder adquirir ese servicio, ¿verdad? O poder adquirir ese producto. Imagínense, por ejemplo, Almacenes Imán, ¿qué está haciendo ahora? Ya pensando en las empresas que son más grandes. Hoy en día, incluso usted puede hacer compras a través de WhatsApp. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ya no necesita ir a la tienda. O sea, puede verlo tal vez en línea el producto, pero ya si usted quiere ver la prenda así, usted mejor le pide a la persona que le verifique si está de su talla, ¿verdad? Que le verifique si hay alguna promoción en tienda, que le mande las imágenes. Incluso, mire, mira, se la quiero ver si cómo queda bien, ¿verdad? Porque también en una imagen, pues, tal vez no voy a ver exactamente cómo se ve, pero llegar hasta ese nivel, o sea, es realmente brindarle a mi cliente todas las opciones posibles para que se sienta satisfecho con el servicio que se le está brindando, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la innovación. Muchas veces podemos creer que innovar solamente tiene que ver con la aplicación de la tecnología o de hacer grandes inversiones en maquinaria o equipo, pero no, o sea, a veces podemos innovar en pequeños cambios en la forma en cómo tratamos a los consumidores, a nuestro segmento de mercado, ¿verdad? Esa parte de mejorar esos servicios y la experiencia que tienen con nuestro negocio. Entonces, a partir de ello, pues podemos ver el nivel de satisfacción, ¿verdad? Es decir, pues, qué tan satisfecha está la persona, ¿verdad? No superamos las expectativas, probablemente qué es lo que espera el cliente, ¿verdad? Si igualamos la expectativa y obviamente cuando el cliente está realmente fidelizado o que vamos a lograr que sea un cliente fijo o recurrente, es cuando realmente logremos superar sus expectativas de lo que espera de nosotros o de nosotras como en negocio, ¿verdad? Como empresa. Entonces los clientes se cambian a la competencia muchas veces por esta razón, como les mencionaba. El 69% es por un mal servicio. Y si no veamos los casos de las telefonías, yo creo que la mayoría de personas ha cambiado de compañía por lo menos de 2 a 3 veces en su vida, ¿verdad? Puede ser por el servicio de teléfono, puede ser por el servicio de cable, por internet, por una infinidad, pero muchas veces es por el servicio, ¿verdad? Porque no logran satisfacer nuestras necesidades. Otra es por la insatisfacción del producto, ¿verdad? El 19%, imagínense, o sea, solo el 19% es por insatisfacción del producto
y el cual también podemos mejorarlo a partir de las dos herramientas que hemos visto en este momento, que es el mapa de empatía, ¿verdad? Y también el mapa de experiencia del consumidor. Y el 12% es por el precio. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas están dispuestas a pagar por un buen servicio, ¿sí? Están dispuestos a pagar por esa experiencia que les genera valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay que tener miedo a cambiar la forma en cómo estamos haciendo llegar esos productos o esos servicios a nuestro segmento de cliente. Y no le tengamos miedo a los cambios, porque como seres humanos es natural pues sentir esa resistencia a los cambios, ¿verdad? Pero los cambios también son buenos y hay que enamorarse de los procesos. De los procesos podemos aprender muchas cosas, ¿verdad? Entonces, los invito, ¿verdad? A todas y todos a que puedan aplicar estas herramientas en sus negocios, ¿verdad? En sus emprendimientos, para que puedan generar realmente valor para sus segmentos de mercado, ¿verdad? Entonces, no sé, pues si alguien quisiera hacer algún comentario o si tienen alguna consultita, ¿verdad? Les voy a dejar pues el espacio para que ustedes puedan compartir, ¿verdad? Tal vez unos 5 minutitos y si no, pues, ¿verdad? Estaríamos finalizando con eso, pero sí me gustaría escuchar si tienen algún comentario, ¿verdad? O algo que quieran compartir. También pueden escribir aquí en el chat, ¿verdad? Aquí veo que alguien colocó, ¿verdad? Que sí, vamos a compartir la presentación a los correos electrónicos. Si gustan, pues voy a verificar en la parte de las inscripciones, ¿verdad? Y pues podemos compartir la presentación, ¿verdad? Con mucho gusto. Las disculpas del caso que no pude pues presentarme de manera visual, ¿verdad? Ya que tuvimos acá un problema técnico, pero la verdad es que es un gusto pues poderles compartir, ¿verdad? Esta información que sabemos que es de gran valor para ustedes también, ¿verdad? Como personas emprendedoras, empresarios, empresarias, ¿verdad? Que día a día pues están buscando nuevas soluciones para poder generar mayor valor a su segmento de mercado. Pero entonces, no sé si alguien más quisiera hacer algún aporte, hacer alguna consultita, ¿verdad? También lo pueden hacer a través del chat. Veo que aquí hay personas que han escrito, entonces también me pueden dejar ahí su consulta y con todo gusto pues les podemos corresponder, ¿verdad? Bien, si no hay consultitas, pues vamos a finalizar. Ha sido un gusto para mí, como les digo nuevamente, ¿verdad? Haber compartido con ustedes en esta tarde. Así es de que por cualquier cosa, pues igual pueden acercarse a CONAMIPE, ¿verdad? Ustedes saben que estamos pues para atender a toda la micro y pequeña empresa. Así es de que es un gusto. Espero que pasen una feliz tarde y pues bendiciones para todas y todos.